buenos días. Entonces vamos a trabajar la parte de impulso y momento. Entonces, o cantidad de movimiento, a veces también se le conoce. Y vamos a empezar entonces con lo que es la noción de centro de masa. Entonces, no todas las partículas se pueden trabajar con el modelo de masa puntual o de partícula, ¿verdad? Entonces, para esas situaciones, nosotros vamos a definir, por ejemplo, lo que es pues el centro de masa. Entonces, este lo definen como aquel punto, ¿verdad?, que se mueve a través de todo el sistema, ¿verdad? Y que está donde está concentrada o se puede concentrar lo que son todas las fuerzas externas que se aplican al sistema. Entonces, normalmente nosotros hemos trabajado solo con un objeto, pero puede ser de que tengamos más de uno. En ese caso, el concepto de centro de masa nos ayuda a describir el movimiento de todo el sistema en general. Entonces, digamos, si tuviéramos el caso de dos partículas, la idea sería de esta manera. Bueno, de hecho lo tenemos para masas puntuales y para distribuciones de masa. Entonces, por ejemplo, para masas puntuales, imaginémonos que, por ejemplo, una partícula con una masa m1 se encuentra en el origen y tal vez otra masa se encuentra a lo largo del eje X, puede estar en cualquier punto del plano y está entonces a una distancia de, ¿verdad?, respecto a eso. Entonces podemos ver de que aquí el X de centro de masa me diría dónde yo puedo ubicar, ¿verdad?, las fuerzas de todo este sistema. Entonces, para poder lograr eso, necesitamos involucrar primero lo que es la posición relativa al sistema de referencia y otro es respecto a la masa, porque en base a esto nosotros también podríamos evaluar lo que es dónde ubicar el peso, sobre todo cuando tenemos distribuciones de masa. Nosotros siempre lo que hemos hecho es cualquier objeto hacerle un puntito y ahí colocar la fuerza, ¿verdad? Pero ya en realidad eso simplemente es una forma pues de simplificar las cosas, ¿verdad? Entonces, de esa forma pues nos vemos obligados a pues ya no necesariamente hacer esa simplificación, sino que ya agregarle una forma más real, ¿verdad? Entonces miren que el centro de masa, por ejemplo, para que pueda contribuir esas cantidades que decimos, la podemos definir entonces en términos de lo que es esta relación, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, aquí estas masas y abajo entonces la suma de todas. Esta relación se ve mejor cuando uno ve lo del torque, ¿va? Y quiere evaluar, por ejemplo, el torque del peso. Ahí vamos a poder retomar esto y van a ver de que ahí sale mejor como la razón por qué definen de esta manera el centro de masa. Entonces, ¿qué significa este punto? Este punto me dice dónde se encuentran concentrada, dónde podría ubicar la masa de todo este objeto, ¿verdad? Depende de la masa y de la posición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este objeto, a pesar de que tiene cierta masa, no va a contribuir porque en mi sistema de referencia se encuentra en cero, ¿verdad? Entonces, la única que contribuye es M2. Pero eso no quiere decir de que todos los marcos de referencia tienen que estar ahí. Ustedes los pueden colocar en cualquier posición, ¿verdad? El centro, la referencia, y de esa manera ustedes tendrían diferente relación de centro de masa. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos que, con esa relación, ahí solo estamos involucrando lo que son dos partículas, ¿verdad? Dos partículas en un sistema. O sea, que si solo fuese una, ya sabemos que eso se simplifica en un puntito y el peso va en la dirección hacia abajo, ¿va? Pero ¿qué pasa si hay más, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo esta relación, ¿no?
Entonces, en general, para n partículas, vamos a tener que entonces, pues vamos a tener que agregar pues más masas y posiciones, ¿verdad? Entonces, normalmente lo podemos escribir de esta manera, donde pues M1 sería la masa de cada partícula y X1 su posición. Y abajo lo podemos simplificar como va a ser la suma de todas las partículas, entonces lo podríamos simplificar a un M mayúscula, que representaría la suma de todo, ¿va? Y bueno, entonces eso sería, por ejemplo, si estuviéramos enfocándonos solo en lo que es una coordenada, pero se puede igual para Y y para Z trabajar de la siguiente forma, de la misma forma, es decir, pondríamos M1, pondríamos entonces aquí una pues coordenada, le estoy llamando E para generalizarla un poco, y M va. Bueno, desde esto se trabaja mejor el vector de posición de centro de masa para trabajarlo ya en su forma general. Entonces tendríamos 1 sobre m, que sería una constante que está en las 3, ¿verdad? Siempre tendríamos la sumatoria de igual a 1 hasta las n partículas que usted tenga. Y en este caso entonces vamos a agregar un vector posición, ¿verdad? Entonces este vector posición ya tendría las coordenadas x, y, ¿verdad? Y lo demás. Aquí podemos decir dónde RI va a tener estas coordenadas, ¿verdad? X1, Y1 y Y, ZI. Bueno, entonces de esta manera usted puede ubicar para un sistema de partículas cómo puede llegar a ubicar el centro de masa de todo el objeto. O sea, dónde estaría, por ejemplo, ubicado el peso de todo el sistema. Dónde se podría, pues en este caso, asumir, ¿verdad? O representar. Entonces, bueno, ¿qué pasa si tenemos en este caso, pues la situación de distribuciones de masa, digamos, una pelota, un cuaderno, cuestiones así, ¿verdad? Entonces le vamos a poner objetos sólidos o distribuciones de masa. ¿Qué pasa si es una distribución de masa? Una distribución continua de masa. Bueno, aquí vamos a tener, en vez de m's, vamos a tener delta m's. Es decir que el R de centro de masa lo podemos escribir, por ejemplo, en términos de lo que sería, es decir, trabajémoslo si quieren en X para que miremos esto. Se puede con el R, ¿va? Solo es el vector. Serían diferentes integrales, me imagino. Aquí, por ejemplo, en vez de tener, perdón, aquí tenía solo M, ¿va? Entonces aquí sería delta M por XY. Y aquí iría de I hasta N. Entonces tendríamos que ver cuándo esto se hace muy pequeño, cuando delta M tiende a 0, para entonces pues tratar de abarcar, por ejemplo, si este fuera todo el objeto, ¿verdad? Si yo hago 2 divisiones, voy a tener un margen de error más grande a que yo hiciera 1.000.000 de divisiones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea aquí, ¿verdad? Que usted va a hacer muy pequeño ese diferencial de masa y por eso normalmente lo definen como la integral del dm por la coordenada x. Eso es si trabajamos, por ejemplo, pues con la coordenada x, ¿va? Y lo mismo pasaría con la coordenada y. Ahora, ¿cómo lo podríamos adaptar a lo que es ya el vector, verdad? Entonces, nosotros tendríamos que siempre la forma, ¿verdad? Del vector es este R con la suma de las masas y los vectores de posición. Entonces, siempre tendríamos el vector de posición, solo que, pues, al hacer esta simplificación, pues tendríamos el diferencial de masa.
Entonces, si nosotros definimos el vector de centro de masa, ya en general, ¿verdad? Es decir, este x de centro de masa, que es 1 sobre m, la integral de dm por x, también funciona para y y para z. Entonces, aquí lo único que cambia es que es la coordenada y la que vamos a tener en lugar de x. Y bueno, entonces en el otro caso, para z igual va. Y para dejar el vector en su forma general, miren que aquí, por ejemplo, esta distribución de masa la podemos reescribir en términos de lo que sería mejor, como ya estaría en 3 dimensiones, ya sería un diferencial de volumen. Entonces nosotros tenemos que la densidad se puede escribir entre masa entre volumen. La densidad es una propiedad física que nos ayuda, por ejemplo, a tener las condiciones de una sustancia. No depende de la cantidad de materia que usted tenga, siempre va a tener el mismo valor de densidad. Entonces, por eso a veces es deseable trabajar mejor con esto. Y si usted despeja, mire, para la masa y trabajamos con diferenciales, entonces le queda esta relación. O sea, según el objeto, usted podría saber la densidad de él. De eso ya hay tablas normalmente para saberlo. Entonces ahora el vector posición estaría orientado en un volumen. O sea, imagínese que esta porción de masa tiene volumen. Usted estaría definiendo un sistema de referencia y ubicando una pequeña porción de volumen delta V, digamos. Entonces, esa es la idea ahora con el vector de centro de masa para distribuciones, para continuas. Aquí lo tenemos, por ejemplo, para solo un objeto que está a lo largo del eje X o el eje Y o Z. Pero en general lo podemos escribir así, miren. Ahora en vez del dm vamos a tener un rho de V, pero ese de V ya nos habla entonces de que estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces nuestra integral va a quedar de una integral sencilla a una integral triple, ¿verdad? De volumen. Vamos a tener el vector posición y la densidad idealmente va a ser constante. Es decir, si todo estuviera hecho de la misma sustancia, ρ es constante. Pero puede ser de que ρ dependa de la posición, porque puede ser de que esté hecho de otro material, digamos. Y aquí entonces tendríamos el dB. Entonces, esta sería la forma más general del vector de centro de masa para distribuciones continuas. Y este si solo estuviera a lo largo de pues, una de las coordenadas. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la forma general. Entonces, miren otra perspectiva, por decirlo así. Nosotros tenemos entonces de que podemos multiplicar, o sea, la idea es del centro de masa ubicar el peso, decíamos, por decirlo así. Entonces teníamos esta relación para masas puntuales y la otra para distribuciones. De las de masa puntual, si nosotros multiplicamos, hacemos este despeje, por decirlo así, usted va a tener en el lado izquierdo, derecho, perdón, la sumatoria de todos los MI y RI. Pero si usted viene, o sea, esto se supone que el sistema puede estar en movimiento o no. Si está en movimiento, entonces R va a depender del tiempo. También el R de centro de masa. Entonces, ¿qué pasa si derivamos con respecto al tiempo? Vamos a encontrar el B de centro de masa. Y aquí se convertiría, como M es una constante, lo único que es variable es pues esta cantidad. Entonces tendríamos BI, miren. Y si seguimos derivando, mire que pues aquí tendríamos M por la aceleración de centro de masa y aquí tendríamos entonces los MI por las aceleraciones. Es decir, que estamos viendo de que esto nos sirve y es válido también en el sentido de que nos lleva a la forma general que definimos nosotros como segunda ley de Newton. Es decir, esta parte de aquí se convierte en la fuerza neta y esta de acá se convierte como las fuerzas, como que si estuvieran aplicándose las diferentes
fuerzas netas para cada una de las partículas presentes en el sistema. Es decir, este sería como la fuerza neta total, la contribución de todas las fuerzas externas de todos los objetos que están dentro del sistema. Y aquí estaríamos viendo como las fuerzas netas individuales. Entonces miren que aquí pues nos lleva a una conclusión que ustedes ya sabían, ¿verdad? Acerca de lo que es la segunda ley de Newton y las consecuencias de ella, ¿verdad? Que son las fuerzas externas de un sistema.